noches, queridos amigos. Otro domingo que ustedes nos permiten ingresar a sus hogares. Tenemos un invitado que es un candidato a la presidencia de la República del Ecuador. Estamos cerca de las elecciones y me imagino que ustedes quieren saber cuáles son y qué está pensando el general Víctor Arauz, que lo tenemos esta noche con nosotros, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida, general. Gracias por la invitación, muy amable. Vamos a hablar de política, estamos en época de elecciones y queremos saber cuáles son esas propuestas electorales, qué es lo que tiene usted para ofrecerle a la ciudadanía que está ávida de buscar un candidato nuevo, alguien que rompa esta hegemonía que han venido teniendo tradicionalmente los partidos políticos. ¿Qué ofrece usted? Usted lo acaba de decir, va a haber un antes y un después en la presidencia que va a ejercer Víctor Arauz. Un antes de todo lo que ha pasado, de todo lo que al país lo ha puesto en una pésima internacional, de estar sumidos y arrodillados ante la delincuencia, una pobreza bárbara que no encuentra ningún norte ni ninguna salida, en donde no hay oportunidades. Esa es la diferencia que va a marcar Víctor Arauz, principalmente en un tema que es en el que 9 de 10 personas a donde yo voy y he recorrido el país me piden, quieren tener seguridad, quieren tranquilidad, quieren vivir en un país en paz. He escuchado la propuesta sobre la seguridad que usted ha hecho. ¿Cuál es precisamente y con qué cuenta? Porque para hacer lo que usted quiere hacer, significa que tenemos que hacer varios cambios en la estructura jurídica y para eso necesitamos el apoyo de quien cogobierna con el presidente de la República, que es la Asamblea. ¿Con qué asambleísta vamos a contar para poder lograr que su proyecto pegue así fuertemente contra la delincuencia? Estoy convencido que va a haber un número importante que represente, en este caso, la posición del presidente en la Asamblea. Pero la propuesta que va a hacer Víctor Arauz va más allá de tendencias políticas, más allá que si es de uno u otro partido político, porque es algo que va a proponer y que le va a beneficiar y que le interesa a todos como ecuatorianos, que es el tema disruptivo de lo que voy a plantear para recuperar la paz y la seguridad en el país. Entonces es un tema que, como les digo, va más allá de cualquier inclinación política y que tengo la seguridad de que si es por la Asamblea voy a tener el respaldo para poder ejercerlo y Víctor Arauz va a recurrir a todos los mecanismos legales porque hay que sustentarse en la ¿Ejemplos de qué manera? En la legalidad. La eliminación inmediatamente de esa absurda ley del uso progresivo de la fuerza. Es una ley que le impide a la Policía Nacional actuar de manera contundente y letal en contra de los delincuentes, porque obliga al policía a socializar, a utilizar progresivamente el uso de la fuerza, y mientras el policía hace eso con un delincuente, el delincuente le dispara, una bala viaja a 400 metros por segundo. Entonces hay que eliminar indiscutiblemente esa ley que le permita al policía que no tenga temor. En mi gobierno ningún policía va a tener miedo de levantar un arma y darle de baja o matar, así literalmente, a cualquier delincuente que se permita poner en riesgo la vida de cualquier ciudadano de bien. Usted me quiere decir con estas palabras que muerto el perro se acaba la rabia, definitivamente. Si usted lo quiere plantear así, el tema es claro. Así lo entiendo, ¿no? Está claro. Los delincuentes deben tener en cuenta que el gobierno de Víctor Arauz va a garantizar los derechos de los ciudadanos de bien. Es obligación de todo gobierno, de todo presidente, garantizar la seguridad, la vida, la propiedad privada, la libertad de los ciudadanos de bien, incluso por encima de la vida de los delincuentes. Así que delincuente armado que se atreva a poner en riesgo la vida del ciudadano, lo que le espera es el cementerio. Ese es uno de los problemas que tiene el Ecuador. Otro de los problemas que tenemos nosotros es la falta de empleo. ¿Cómo generar fuentes de empleo cuando nosotros no tenemos una seguridad jurídica que le permita al empresario extranjero venir a invertir en este país de una forma segura? ¿Qué hacer? La pésima imagen que tiene el país justamente por el tema de inseguridad. Nadie quiere invertir, nadie quiere venir. Nosotros vamos a reactivar inmediatamente la obra pública que va a permitir, contestando su pregunta, la posibilidad de que muchas personas, jóvenes sobre todo, tengan el acceso a un trabajo y puedan vivir dignamente. La reactivación de la obra pública, en todos los sentidos, el tema de infraestructura, edificación, carreteras, va a permitir que se genere un movimiento interno de la economía, que eso indiscutiblemente también genera recursos, genera impuestos que son beneficiosos para el Estado y que va a permitir a una gran parte de los ecuatorianos poder acceder a un trabajo digno. Una vez resuelto el problema de la violencia, resuelto el problema del ingreso de capitales, tenemos también otros problemas
que es el problema de la salud. El IES, un instituto financiado a quien un gobierno le robó millones de millones y que la gente no tiene confianza en esta salud, en esta empresa denominada IES, BIES y todas estas instituciones que dependen de la administración del Estado, porque realmente pertenecen al Estado. ¿Cómo garantizar que la persona cuando trabaje finalmente va a terminar teniendo un sueldo, un salario que lo cobije y que realmente esté protegido? ¿Cómo crear leyes para decir, si tú te metes a tocar estos fondos que son sagrados, o te mueres o te vas preso? Porque aquí tenemos que ir a esos extremos. Bueno, parte de la propuesta que tiene Víctor Arauz es hacer unas reformas, las que sean necesarias, si es necesaria constitucionalmente, para que ningún gobierno vuelva a meterle la mano, vuelva a tocar el dinero de los afiliados. En mi gobierno le voy a garantizar a usted que no va a haber la ley necesaria para que nadie pueda volver a meterle la plata a las manos de los afiliados, a las manos de las personas que dependen en este caso del IES. Usted acaba de decir algo importante, el gobierno le robó. ¿Y qué se ha hecho? ¿De la vista gorda? ¿Quién ha hecho algo por recuperar esa plata, por devolver esa plata que es el trabajo de miles de ecuatorianos que confiaron en su momento en un gobierno y que lo que ha hecho es darles la espalda y tratarles de la peor manera? Vamos a recuperar ese dinero. Víctor Arauz va a devolver ese dinero al IES y sobre todo va a emitir una ley en donde ningún otro gobierno en el resto de la historia del Ecuador vuelva a tomarle el dinero o meterle la mano a la plata del Seguro Social. Los grandes países, los países del primer mundo que han llegado al primer mundo no porque estaban en el primer mundo, sino porque han establecido programas de trabajo que son a corto, largo y mediano plazo. ¿Cuáles son los proyectos a largo plazo que tiene Víctor Arauz para el país? ¿En el área económica? Económica, salud, seguridad. A ver, en el área hay cosas que son muy puntuales y que se pueden atender de manera inmediata. En el tema de seguridad, un tema simplemente de dotar y de abastecer de medicamentos a todos los hospitales para que atiendan de manera digna a los enfermos. Es impresionante cómo las personas acuden a los hospitales públicos y salen más enfermos de lo que van porque salen frustrados del maltrato que reciben. No hay medicinas en los hospitales, no hay un mantenimiento adecuado a los centros de salud para que atiendan de manera digna. Yo me he reunido con el gremio de los médicos y hay unas propuestas donde hay que atender cada una de sus necesidades e inquietudes, pero uno de los propósitos y uno de los acuerdos que llegamos es atender inmediatamente de manera digna a cualquier persona que asista a un centro de salud en necesidad de una atención médica. Es lo primero que se va a hacer. En este país, uno de los mayores problemas que nosotros tenemos, en donde creo yo tiene que hacerse una reforma a largo plazo, es justamente en la educación. Nosotros tenemos un programa pésimo de educación en donde tiene que volver a nacer una generación nueva para poder, dentro de 30, 40 años, esta gente estar preparada, porque hoy en día aquí en Ecuador no sabemos ni votar. Votamos justamente por los enemigos y los te estamos llevando al hombro a la asamblea. Nos estamos dando cuenta de lo que están haciendo estos sinvergüenzas en la asamblea y seguimos hablando a favor de estos sinvergüenzas. ¿Qué hacer para que esta generación, con un proyecto educativo a 20, 30 años plazo, en donde no se le vaya a vender doctrinas, sino decirle, estas son las religiones que existen, estas son las tendencias ideológicas, políticas que existen, conócelas y tú verás mañana para dónde caminas? Usted está muy claro, el problema está sobre la mesa. Hay que tener la decisión de enfrentar ese problema y buscar las soluciones. Víctor Arauz va a resetear la educación en el Ecuador, justamente para iniciar por algo. No va a ser de la noche a la mañana donde la mentalidad cambia completamente, pero tenemos que volver a esa época de la suya, de la mía, ¿sí? En donde la escuela era el segundo hogar de los jóvenes, de los niños. Pero lamentablemente resulta que el hogar no es la primera escuela, porque ahí se aprenden muchas cosas propios de desatención del gobierno, propio de un hogar disfuncional, propio de niños que no tienen oportunidades, propio del mal ejemplo que por la situación en que viven dan, en este caso, cuáles son los malos ejemplos para que los niños sigan. Vamos a resetear la educación. En el gobierno de Víctor Arauz, sobre todo, volviendo a la actualidad, vivimos en una época digital. Lo que tenemos que hacer es dar todas las oportunidades a todos los niños para que estudien. En el último rincón del país
va a haber, en este caso, la comunicación digital, el internet, para que todos los niños puedan acceder a una educación. Todos los niños van a tener, en este caso, el equipo electrónico, su tablet, su computadora, para que puedan acceder a la educación. Los jóvenes tendrán todas las facilidades para que asistan a la educación secundaria. Y lo más importante, que no haya la frustración de tantos jóvenes que se gradúan y que resulta que no pueden acceder a las universidades. En mi gobierno, todos los estudiantes que se graduaron del colegio podrán acceder a las universidades y estudiar la carrera que ellos quieran, no la que el Estado les imponga. Lo que tiene que sobrar en este caso es alumnos con ganas de estudiar y que el Estado responda de manera solidaria, de manera como tiene que ser, de darle todas las oportunidades para que estudien. ¿Cree usted que tenemos que aplicar mano fuerte, crear sanciones para los menores de edad? Porque usted fue un hombre vinculado a la Policía Nacional y tiene el conocimiento porque ha estado dentro del campo de acción en donde realmente se puede observar, asimilar, analizar cuál es la conducta de esta delincuencia juvenil. ¿Usted piensa que es realmente aplicable a que comencemos a sancionar fuertemente como adultos a estos menores que se los utiliza para delinquir? Eso es una ventaja que tengo yo sobre el resto de los candidatos. La experiencia que 36 años pude tener trabajando en la Policía Nacional. El hecho de estar en la policía, de estar en la calle, en el territorio, de compartir y de socializar con la comunidad, ha hecho que yo tenga una visión completamente diferente, porque el que no lo ha vivido no lo ha sentido. Yo sí, estuve con el pueblo, estuve con la ciudadanía y conozco cada uno de sus problemas, de sus necesidades dentro del tema social, más allá de lo que yo como policía tenía que actuar. Usted acaba de decir algo sumamente importante. Jóvenes que delinquen, jóvenes que se han convertido en parte de organizaciones delictivas que han sido reclutados, y lo que es peor, jóvenes que se han convertido en sicarios, en este caso de la delincuencia. Hay quienes hay que atenderles, hay quienes todavía el Estado debe darles la oportunidad de recuperarlos y que se reinserten a la sociedad. ¿En qué porcentaje? Pero hay quienes no. Lamentablemente habrá que tratarles con todo el rigor de la ley. Respondiendo a la pregunta suya, estoy completamente de acuerdo que un joven, entre comillas, que levante un arma y termine con la vida de una persona, tendrá que ser tratado con la misma rigurosidad, con la misma ley que se trata, en este caso, a los mayores de edad. Hay muchas incógnitas. ¿Cómo vamos a tratar nosotros a las bandas delincuenciales que son el primer problema de la violencia? Y permítame desarrollar esta pregunta porque sinceramente a mí me asusta. Antes, en la época que usted estaba en la policía, escuchábamos que el país era un país de tránsito para la situación de la droga. Y voy a hacer un poquito el abogado del diablo. En esa época, efectivamente, el Ecuador exportaba, por aquí pasaba la droga y regresaba la divisa. Voy a ser como abogado del diablo, le estoy diciendo. Entonces, cuando regresaba la divisa, esa divisa, ¿qué hacía? Ingresaba al mercado y sustentaba la balanza, creaba fuentes de trabajo, creaba un montón de beneficios. O sea, me da pena tener que decir esto, pero es la realidad de lo que pasa. Entonces, ¿cuándo se perdió? Cuando vinieron estos mismos señores y comenzaron a vender aquí, hasta en esta esquina, tú de la otra esquina, y se destruyó absolutamente todo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo los Estados Unidos, hay un mercado para este producto que es inmenso y que ellos no pueden tener a su gente que son consumidoras sin el consumo porque se les vuelve una locura, ¿no es cierto? ¿Cómo poder canalizar que la droga sea realmente introducida, vendida? Porque ellos tienen sus enfermos, porque es una enfermedad, así como en Ecuador y en los Estados Unidos y en los demás países, esto es una enfermedad, y que se necesita el producto, se necesita el producto. ¿Cómo plantear de pronto una forma de que, bueno, te la vendo? Son varios aspectos. Sería una locura, pero hay que pensarlo. A las personas que hay que tratarle como adictos o como consumidores, que son personas enfermas y dependientes en este caso, hay que darles un trato especial. Indiscutiblemente el Estado tiene que preocuparse por sacarlos de ese infierno y reinsertarlos en la sociedad. Pero hay quienes, al contrario, no son víctimas de esta adicción, sino que al contrario son parte de un negocio y del narcotráfico que obviamente a nivel mundial es uno de los cánceres más grandes que tiene la humanidad. Son varias aristas. Usted hablaba de Estados Unidos. O sea, la pregunta es, ¿por qué Estados Unidos, siendo la potencia que es, sigue siendo uno de los países de mayor consumo en el mundo? Se lo dejo como interrogante. Pero lo que usted indica que es un tema sumamente importante. El Ecuador ya no solamente es un país de tránsito, es un país de acopio.
un país de almacenamiento y de producción actualmente. Y posiblemente de producción, y en donde en estos momentos el tema de la droga se paga con droga, y eso es lo que genera justamente la violencia, los microexpendedores, los espacios de territorio, y que generan la violencia que tiene el país internacionalmente en el peor de los conceptos. Alguien diría, pero a mí qué me afecta que entre ellos se maten. No es un tema que entre ellos se maten, es un tema de la violencia que se genera, de la zozobra que causa, de las víctimas colaterales que existen, y eso hay que ponerle mano dura y frenarle. Yo le hago a usted una pregunta. Yo siempre me he dicho, ¿cómo se transportan 2, 3, 4, 5 toneladas de droga, entre comillas, desde el posible país, en este caso donde se lo produce, que es desde el norte hasta acá, hasta Guayaquil? Son 800 kilómetros, pues, Hilton. ¿Cómo se transporta esa cantidad de droga como transportar medicamentos? ¿Quiere que le conteste? Y que lleguen. Yo sé cuál es su respuesta. Entonces, a eso hay que atacar también. Entonces, una de las cosas que yo siempre cuestioné eran los grandes operativos que anunciaba el gobierno, que decía, se han decomisado 2, 3, 4 toneladas de droga, ¿y a quién detenían? Al que transportaba y al que almacenaba. Y al que almacenaba. ¿Dónde está, pues, el cabecilla, el financista? ¿Dónde está toda la estructura? No, ¿dónde están quienes permitían que esto sea trasladado, ingrese? Porque aquí hay equipos de inteligencia en la policía, en el ejército, y nosotros que hemos estado vinculados un poco en el ejercicio profesional como abogado, conozco mucho de estos temas. Entonces, cuando ha venido un gobierno a decir, abogados penalistas, vamos, tengamos una reunión para que ustedes expongan sus puntos de vista y qué estrategia podemos armar, haciendo un estudio de factibilidad, qué sé yo, hay mucho técnicamente, porque hay que aplicar la técnica, y nadie se preocupa. Es que llegamos al punto medular donde tenemos que llegar, los puertos y aeropuertos. ¿Por dónde sale la droga? Por ahí justamente. Un problema, la transportación, el acopio, el almacenamiento. Pero tenemos que atacar directamente al punto principal, donde si se tiene el control, como Víctor Arroyo piensa hacer, téngalo por seguro que se va a acabar el cáncer del narcotráfico en el Ecuador, que son puertos y aeropuertos. Ahí tiene que haber unos controles en donde el Estado debe tener la certeza de que por ahí no van a salir. Vean los escándalos que tenemos ahora, independientemente del que le calce el guante que se lo chante. Como dice el argot popular. Drogas decomisadas en Europa por empresas reconocidas aquí del Ecuador. Ese es el problema. Sí, pero usted como policía sabe muy bien que hay como te embarazan la droga, que o sea, contaminan. Entonces no es precisamente de bonita banana, de tírate al agua. Ellos no son, porque ellos tienen un negocio, tiene que haber su excepción desde luego, pero tienen un negocio que está generando billetes, entonces no tienen para qué ensuciarse, pero sí los que vienen y contaminan esos productos. Y el tema de los puertos privados a cuenta de que pues, el Estado tiene que tener el control directo de los puertos privados a cuenta de qué. Pero es que le digo una cosa, coronel, usted sabe que donde está el ser humano y está el billete del otro lado, el ser humano se contamina. Bueno, habrá que marcar un antes y un después, justamente en la lucha contra el narcotráfico. Le voy a poner un ejemplo, Estados Unidos, China. Yeah. En Estados Unidos las leyes para la aplicación es estamos hablando de dos polos opuestos. En China te matan cuando te encuentras con un lío de marihuana. Entonces, ¿cuál es el país que finalmente está siendo potencia en el mundo? China. ¿Por qué? Porque sus ciudadanos están con su mente más lúcida. Cuando tenemos una potencia también a nivel mundial, como lo es los Estados Unidos, y que yo me pongo a pensar, si esto sigue así, ¿quién va a ser el dueño del mundo? Automáticamente acá, porque acá tienen la mente más clara y van a poder absorber esto. Porque de acá les voy a repartir y los tengo perdidos. Entonces, yo creo que tenemos que pensar hacia allá, porque vamos a una tercera guerra mundial. ¿Qué estamos haciendo nosotros por eso? El Ecuador necesita justamente aliados, solo no vamos a poder salir de él. Correcto. Indiscutiblemente que solo no lo vamos a poder hacer. El que diga eso está mintiéndole al país. Y habrá que hablarse justamente con quien nos saque del problema. ¿Sí? Estados Unidos tiene su lado bueno, China está demostrando que las políticas que están tomando están haciendo que se convierta probablemente en la primera potencia del mundo. Pues habrá que apuntar a ese tipo de asesoramiento, a ese tipo de conversaciones y de nexos que nos permitan justamente copiar lo bueno que tiene cada uno, y que los problemas que tenemos en el Ecuador no se comparan a los que tienen ellos. Entonces, con un buen sentando en una buena mesa para conversar y buscar el apoyo internacional de donde sea, téngalo por seguro que vamos a sacar al país adelante. Es un tema de decisión, Hilton. Sí, sí. Las cosas están sobre la mesa, aquí no hay que inventarse nada. Hay que poner la casa en orden. Sí, hay que tener el carácter y decisión para hacerlo. Y Víctor Arroyo lo tiene, y acuérdense que lo vamos a conseguir. Dígame una cosa, ¿y cuál es el equipo
humano que lo va a acompañar desde los diferentes ministerios para decir, esta gente tiene credibilidad, esta gente tiene capacidad, me puede llevar, puede unirme a esa campaña porque realmente confío en ellos. Los mejores ecuatorianos, y no hay que caer en lo que ha caído en los últimos gobiernos, que sentados a la semana y empiezan a meter cuestionamientos de sus ministros. Lo que sí les puedo garantizar de entrada, y lo digo públicamente, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y todo lo que tenga que ver con la seguridad y soberanía ciudadana, van a estar los mejores generales, tanto de Fuerzas Armadas como de policías. Así se va a manejar la seguridad interna y la soberanía nacional. Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior, los mejores generales del Ejército y de la Policía. Los gobernadores pero eso van a ser generales. Eso lo hemos escuchado, o sea, estaríamos haciendo un país de uniformados. No, queremos poner disciplina. Le digo una cosa, vea, le digo... Perdóneme. Le digo una cosa, y perdóneme usted, pero sí, yo, de la voz, claro que sí, yo como abogado de libre ejercicio profesional me he topado y conozco militares y policías, mucha gente sobresaliente, mucha gente, pues también hay gente que es cuadrada en su pensamiento y que es difícil hacerlos entrar. Entonces no podemos poner todos los huevos en la misma cadena y decir, solamente voy a confiar en los uniformados. Pero téngalo por seguro que las cosas van a funcionar, porque de la cabeza y de cómo se den las órdenes y cómo tienen que cumplirse, téngalo por seguro que las cosas van a funcionar. Hablemos de lo que estamos actualmente viviendo, las hidroeléctricas. Mantendría las hidroeléctricas activadas, crearía nueva generación de energía, o cree usted que con esto ya estamos bien y con eso vamos a pasar el bache en su gobierno? Yo creo que en este momento todos nos hemos vuelto técnicos y especialistas en electricidad, ¿o me equivoco? Porque las circunstancias nos han obligado a eso, a leer, a estudiar, a averiguar. Pero la solución está práctica. Es tan sencilla. Lo primero es darle el mantenimiento a las hidroeléctricas, porque la solución del problema de la electricidad se soluciona cuando llueva, y eso no está ni en sus manos ni en las mías. Pero hay que tener unas hidroeléctricas ya en perfecto funcionamiento para que cuando llueva cumplan y abastezcan para lo que fueron construidas. En segundo lugar, el mantenimiento de las termoeléctricas, pues Hilton, y eso sí es responsabilidad del actual gobierno, no haber tomado las medidas para en su momento las termoeléctricas suplan la falta de energía que en este momento por los viajes no tenemos de la hidroeléctrica. Eso sí es responsabilidad directa del gobierno. El presidente Noboa en su debate hace año y medio dijo que él sabía lo que tenía que hacer. ¿Por qué no lo hizo? 85 millones costaba el mantenimiento. Entonces Víctor Arauz inmediatamente va a continuar y le va a dar ese mantenimiento a las termoeléctricas que nos pueden sacar del problema. Y el tema, usted lo acaba de decir, tenemos que hablar con países que nos permitan la posibilidad de la importación de otros sistemas de generación eléctrica, el tema de paneles solares, el tema de generadores de importación, pero todo esto que se haga de manera transparente. No puede ser posible que en pleno crisis energética, vino una barcaza que en mitad del camino resulta que ni siquiera se ha hecho la debida contratación. Unas barcazas incluso, ya le hablo como policía, ¿no? Porque si esas barcazas que vinieron de esa manera fueran piñatas, uno las rompiera, salen caramelos de ahí, pues listo. General, pero hay una cosa. Así de sencillo. Justamente lo que usted me está diciendo tiene que hacerle un análisis usted mismo. ¿Por qué? Porque ese problema que tiene este gobierno, que a lo mejor tiene la buena intención, como los gobiernos anteriores, de solucionar. Pero ahí están, pues, porque usted no puede estar en todas. Usted no va a estar en todas definitivamente. Pero hay gente que no va a tener la capacidad, no tiene capacidad de resolver, no tiene el conocimiento, y esa gente lo va a hacer quedar mal. Pero sí hay cosas, Hilton, a las que yo sí voy a estar pendiente de que se cumplan. Tema de seguridad, tengo la por ciento que el país va a cambiar y volver a ser un país seguro. Se lo garantizo. Tenemos el problema de la energía eléctrica. ¿Cómo no le voy a dar la importancia yo personalmente procurar y estar pendiente de que las cosas se cumplen y que el Ecuador nos siga, en este caso, pagando las consecuencias de una irresponsabilidad y de gente que llegó al gobierno por cualquier circunstancia, menos porque estaban preparadas para ejercer el cargo? El tema de educación, el tema de salud, son cosas, 4 o 5 cosas en donde téngalo por seguro, Hilton, que yo voy a estar pendiente de que se cumpla y vamos a tener un mejor Ecuador. Amigos, conclusión, que me gustó esta partecita. Muerto el perro, se acaba la rabia. Es el subtítulo de lo que me dijo el general Víctor Arauz. Mis queridos amigos, el próximo domingo estaremos nuevamente con ustedes y lo voy a dejar al general, para que se dirija a ustedes en la despedida y el cierre esta noche. Buenas noches. Un antes y un después en la vida y en la historia del Ecuador. Estamos trabajando para
juntos estar creando un camino seguro y vamos a tener un mejor Ecuador que se merecen todos, para que nos sintamos orgullosos de vivir en este país, para que nuestras personas que están afuera ecuatorianos quieran regresar a nuestro país y para que seamos en realidad un ejemplo en Latinoamérica. Un abrazo, gracias por la invitación. Gracias a usted. Palabra de general.